Saludos y bendiciones en el nombre de Jesucristo. Controlemos nuestra ira. Este es el tema que quiero compartir con ustedes. 21 versículos en la Biblia tratan el tema de el carácter, es decir, referente a nuestra ira, que es el motor, ese motor que genera reactivamente y que en ocasiones daña. Pues si no controlamos nuestra ira, esa ira daña y afecta nuestra actitud y comportamiento. Miren lo que dice en Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia. Es decir, el problema viene y si lo enfrentamos ya, cerramos todo tipo de capacidad mental, bloqueamos todo nivel de análisis y respondemos o a la violencia o a la ira con la ira, realmente ya empezamos a perder. El lento para la ira tiene gran prudencia, es decir, diferente. El que es lento, es decir, que cuando se presenta el problema lo analiza, lo pone en una balanza apropiada. Pero el que es impaciente ensalza y crea aún más problemas. Es decir, el que es impaciente y reactivo realmente provoca una necedad total y ensalza el problema. Lo pueden analizar y mirar bien en Proverbios 14:29. ¿Por qué gritarnos los unos a los otros? Realmente es la cultura. Como le digo, nosotros nos hemos criado en hogares donde hemos recibido, y con la mejor intención la mayor de las veces, por nuestros padres, familia, vecinos, no sé, lo que hemos visto, que para disgustarse hay que agregarle un carácter agresivo, para llamar la atención tenemos que gritar. Le digo esto, pues a medida que ha pasado el tiempo, yo he ido reformando y dándome cuenta que yo cometí errores en mi pasado, los cuales cada vez que puedo, y lo digo aquí, si me encuentro a la persona y si la está viendo por este medio, le digo perdóname, que yo cometí errores. Porque siempre digo este lema corto, que tire la primera piedra quien no haya pecado. Excelente, máximo y único que no ha sido pecador ha sido Jesucristo. Nosotros todos, en ocasiones, por muy sabios que pensemos que somos o seamos, realmente por una cuestión de naturaleza humana, cometemos errores. Lo único que es, sí tenemos que tener una base, que tenemos que tener un control y que tenemos que tener un fundamento apoyado primeramente en Jesucristo y siendo responsables de nuestros actos. Porque estemos apoyados en Jesucristo, si cometemos errores, entonces es culpa de Jesucristo. No, nosotros nos apartamos de esos mensajes, de la enseñanza y de la paz que Él transmite. Por eso le digo y comparto con ustedes, mis amados hermanos, tenemos que mejorar nuestro carácter basado muy fundamentalmente en controlar nuestra ira. La ira es el motor reactivo, es la planta nuclear que daña y que nos daña. Miren lo que dice aquí, continúa diciendo, dentro de los 21 versículos que podemos encontrar en la Biblia, trato este otro, Efesios 4:31. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Es decir, que sea quitado de nosotros totalmente ante un problema, ante resolver una situación. ¿Por qué tenemos que gritar? ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido. Llegaban nuestro padre, nuestra tía o el maestro, no todos los padres, no todos los tíos, no estoy generalizando. Hay personas maravillosas que han sabido conducir, pero porque han tenido también una base de conducción. Pero en la mayor de las veces es el que regaña, tiene que poner el carácter violento. El maestro que llega al aula es el que más respetan porque en ocasiones pone cara de malo. O el papá más respetado es el que grita y en algunos países da un cinchazo, como otros dicen un cintazo, o se quita la cutara, o en otros dicen chancleta, y realmente nos corrige.
La violencia engendra violencia y transmite un nivel cultural violento, de una ira en ocasiones desmedida, donde hemos cometido errores y hemos dañado en ocasiones hijos, esposa o esposo. Hay mujeres también que le han caído atrás al esposo por algo. Realmente puede ser que él se lo haya ganado, como dicen, te lo ganaste. Pero el problema no es resolver el problema de que lo ganaste con un golpe, o que la esposa cometió un error para el grave y ya te lo ganaste. Nadie, nosotros no debemos, ninguno de nosotros, tratar de herir a otra persona corporalmente, y porque también emocionalmente. Creo que hay una justicia, primero la divina, segundo la justicia de la ley, de los gobernantes, las leyes, y en el medio, primero Cristo, pero en el medio de todo está la persuasión, el control, conversar, tratar de evitar, ya el problema es grave, viene una persona con un arma directa, bueno, vamos a evitar, no sé, y cuando ya esa persona se logre controlar, si es posible controlar, ya está ahí. No vamos entonces a hacer lo que él venía a hacer, porque una persona vino a darme un golpe, logré aguantarlo, logré reducirlo, entonces ahora yo voy a empezar a darle golpe, lo voy a torturar, es decir, que yo voy a ser más malo que él. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por la ira. Eso es diente por diente y ojo por ojo, eso quedó atrás. En Cristo, nueva vida somos, nueva vida. Y lo importante de nuestro Señor es el perdón y el amor entre unos y los otros. El perdón no significa que porque tú perdonas a una persona y tiene un problema, bueno, ya la voy a perdonar, él es una persona agresiva, la voy a poner a convivir ahí conmigo, porque ahí, no, yo le doy su espacio, le doy su tiempo, pero no le guardo rencor, ni estoy tratando de hacerle más daño que él me hizo. Y hemos vivido y estamos viviendo en una humanidad que en ocasiones recibes el problema y tú quieres pagar con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y ya en ocasiones hasta la historia terminó y queremos repetir nuevas historias y nos volvemos en ocasiones que llegamos al crimen, porque le alimentamos el problema con más problemas. No somos sabios, por eso recordemos, Proverbios 14:29, el lento para la ira tiene gran prudencia. Bien, yo me he conocido personas que porque han cometido una situación grave con un familiar, bueno, mira, va a la justicia, que sea la justicia, pero nosotros queremos ya tomarlo por nuestras manos, y en ocasiones hacemos más daño, somos peores en ocasiones, y lo digo con todo respeto, lo digo porque hay personas que realmente han querido tomar su justicia por las manos. Está bien, los pueblos o los gobiernos no la han tomado. Esas son cosas que tienen que analizar y tener mucha paciencia y control de la ira antes de tomar decisiones propias. Hay que ser muy salomónico, es tener presente las personas, no dejarse llevar por las impresiones, como decimos, los chismes malintencionados, los que impulsan a provocar la ira entre las personas. Podemos ver también en Proverbios 15:1, cuando nos dejamos dominar por la ira, somos como tratar de apagar un fuego con gasolina. Esto no lo dice directamente en Proverbios, pero le aclaro esto antes de explicarle el versículo. Es decir, en Proverbios habla bien claro, Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Es decir, la suave respuesta ante un problema, la respuesta lógica o inteligente, pero cuando damos respuestas totalmente fuera de control, sin análisis, es como echar, como dije al principio, es como echarle al fuego gasolina. Usted ve un incendio, usted lo apaga con agua. No agarra una manguera y le empieza a disparar gasolina. No, en esa manguera debe haber agua, no gasolina. Entonces la gasolina es eso. Cuando nosotros ante un problema somos más agresivos que el problema. Transmitimos fuerzas negativas totalmente, que realmente daña y crea aún más la situación que pudiéramos dominarla, la multiplica y la vuelve aún mayor. También tenemos que evitar esto porque sabemos los medios de difusión en estos momentos. Antiguamente los niños veían programas de televisión, eran cosas infantiles. Ahora vemos que la violencia desmedida por esa falta de control, de ira, la vemos que entra
hasta los niños reciben eso en los programas de televisión. Veamos lo que ven nuestros hijos. Ya jóvenes estamos dañados. ¿Por qué? Porque las novelas, todo es violencia. Aquí gana el que más mata. Aquí el héroe es el que más asesina en ocasiones. Antes era el vengador, el hombre que llegaba y le liberaba a los pueblos. No, ahora es el dueño de tal cosa y el que vende tal cosa en legal y es más famoso. Y hasta han sacado a la luz miembros reales de familias que han estado en cuestiones ilegales y la han sacado por televisión haciendo novelas. ¿Por qué? Es decir, que es triste, es dañino realmente la vulgaridad que en ocasiones estamos viendo a través de los medios de difusión. Y eso lleva y conlleva a cargar aún más el carácter para no controlar nuestra ira. Esos mensajes nos van dando una actitud negativa. Es como el archivo se va acumulando en el subconsciente y posteriormente a la hora de una reacción no tenemos control. Somos totalmente reactivos en vez de ser proactivos. La reactividad lo vemos en una planta atómica, decimos una gran reactividad. Es decir, reactivo significa explosivo, proactivo significa antes. Es mejor ser pro. Cuando una mujer va a parir, en muchos de los casos la ponen en preparto. Pro significa antes. Los niños, para ir a la escuela, ante el primer año lo ponen en el año que le dicen preescolar, que significa pre, antes, donde lo preparan para esa vida que van a llevar escolar. Ese año es un año de preparación preescolar. Entonces, ¿por qué no ser pro? Tener una posición antes. Es decir, ser lento, tener paciencia, saber respirar, llenar del aliento de vida, que es el aliento ese que sopló nuestro Dios en Adán y le transmitió aliento de vida. Ahí está en el oxígeno. Y ese oxígeno es el que oxigeniza nuestros pulmones. Ante una situación, tengamos paciencia. Algunos hasta se ríen de nosotros porque eso me ha pasado. Ante un problema, estar calmado, por favor. O le decimos, mira, respiramos o tomamos, nos damos tiempo. No, claro, no hacemos un gesto vulgar. No, déjame calmarme, respira. Se lo aconsejo, amado hermano, hermana. Yo le digo, estoy predicando con el ejemplo porque yo no hacía esto antes. Yo cometí errores también. Y ahora le doy gracias a Jesucristo que he logrado saber también llenar mis pulmones de aire, de aliento de vida, de eso que dejó nuestro Dios en Adán. Cuando usted respira, se da una calma, usted puede pensar. ¿Por qué? Porque oxigeniza sus pulmones. Sus pulmones, a través de los alvéolos que reciben ese oxígeno, suben la sangre al cerebro y ese cerebro va oxigenado. Y al oxigenarse, las neuronas reaccionan en perfecto control. Por eso vemos cuando nos hemos disgustado, y el que me diga que no le ha pasado, es que no es un ser humano, que se ha disgustado, y cuando lo termina de disgustarse o vemos que la persona está ofuscada, cuando la aguantan o se calma, hace esto, parece que ha corrido millas. ¿Por qué? Porque en el momento ese no ha respirado, pero en ese momento no ha subido sangre al cerebro tampoco, con buen oxígeno, y las neuronas se han totalmente bloqueado. En ese momento es cuando se comete crimen, donde se hablan palabras obscenas, donde después nos arrepentimos. Pero por eso, tengamos paciencia, como dice en Proverbios 14:29, el lento para la ira, es decir, tenemos que ser lentos para tomar esa acción negativa que daña y afecta al ser humano. Le repito, Proverbios 14:29, búsquenlo, Efesios 4:31, Proverbios 15:1. Dominemos nuestra ira, seamos sabios. Muchas gracias. Y que el Señor Jesucristo nos bendiga a cada uno de nosotros día a día para que aprendamos a controlar esa ira, a tener la paciencia apropiada, el espacio para poder decir, yo pude resolver el problema. No es porque es el que más grite. En los centros de trabajo, en los lugares, ahora ponen el jefe porque es el que más grita. A mí vino una hermana muy amable y me dice, ten cuidado que te va a regañar el jefe. Y le digo, no, a mí el jefe no me tiene que regañar. A mí yo prefiero que venga y me aconseje, que venga y me guíe o me discipline. Porque también la palabra disciplinar no es agresiva, cuando se lleva con amor. No es ser agresivo, sino ser un mensajero, un creador de un ambiente social ameno, donde te ganas el liderazgo por amor, no por represión. Bueno, muchas gracias. Y en estos momentos difíciles,
tengamos paciencia para tomar decisiones, tengamos control, no nos dejemos llevar por opiniones, analicemos, seamos amorosos, aprendamos a perdonar, pero a no guardar rencor, aprendamos a dar paz, pues a eso fue lo que vino Jesucristo, y lo dijo bien claro: mi paz os dejo, mi paz os doy. No dejo un cheque con miles a nadie, no dejo una casa, no dejo dinero. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Hay quienes tenemos casa, hay quienes tenemos mucho dinero y no tenemos paz. Y vamos al lugar humilde, a un lugar que en ocasiones ahí no hay que comer, no hay gran cultura, no se puede ser que no sepa ni escribir la persona ni leer, pero tiene paz en su corazón. Bueno, muchas gracias, y que este mensaje, que ha sido un poco largo, pero con la mejor intención de que todos, y predico y digo, empiezo por mí, lo analicemos para ser aún mejor. No guardar rencor, no crear cizaña, pues eso también descontrola la ira. No tratar de hablar por detrás de la persona. Si tienes una idea negativa de ella, de él o mía, o yo de usted, conversemos. No creamos un medio negativo para que se descontrole la paciencia. Muchas gracias, y recordemos, controlemos nuestra ira. En el nombre de Jesucristo, pastor evangelista y consejero espiritual de familia. Que nuestro Jesucristo nos bendiga a todos con todo su amor. Recuerda, sí se puede, en el nombre de Jesucristo. Estamos en victoria.